Bien, hoy tenemos nuestra tercera y última clase y hoy vamos a estar viendo ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se ve esto? Ya. Y hoy vamos a estar viendo la carta de los hebreos. Gracias a Dios, bueno, hemos podido ver la epístola de Santiago y Judas, vimos las dos cartas de Pedro, las tres cartas del apóstol Juan, y por último nos queda una de las cartas generales, que es la carta de Hebreos. A veces hay personas que no le incluyen dentro de las cartas generales, sin embargo, está dentro de las cartas universales. Bien. Si podríamos colocarle un subtítulo a la carta de Hebreos, sería Jesús es la revelación definitiva de Dios. Y nosotros vamos a ver a lo largo de la carta de Hebreos cómo se exalta la grandeza de Dios, la grandeza de Cristo, de cómo Él fue o es todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba hacia hacia ese Mesías prometido, y que en Cristo Jesús se cumplieron todas esas y cada una de las promesas, de las profecías que se habían dado acerca del Mesías. Entonces, de esta manera podríamos ver que el autor de Hebreos, su énfasis es mostrar la grandeza de Cristo por sobre todas las cosas, la grandeza de Cristo por encima de los ángeles, por encima de Moisés, por encima de los profetas, incluso por encima de la misma ley. Él es mayor que todas las cosas. Así que vamos a comenzar viendo un poco sobre la introducción y el contexto de esta carta. Es probable que la carta se haya escrito antes del año 70 después de Cristo, pues aún se hace referencia al templo y los sacrificios como presentes. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 3, cuando está hablando de esos sacrificios y hablando sobre la suficiencia del sacrificio de Cristo. Ahora, probablemente esté dentro de esas fechas porque recordamos que luego del año 70, en la destrucción del templo, cesan cada uno de los sacrificios y cesa hasta el sol de hoy que el pueblo hebreo pueda hacer sacrificios. La audiencia a quien se le escriben eran judíos cristianos, algunos perseguidos, otros en peligro de volver al judaísmo legalista. Y no tenemos certidumbre como tal la fecha exacta de cuándo fue escrita, pero sí sabemos en el contexto que se está dando y a las personas que se le está dirigiendo la carta. Si vemos la naturaleza del escrito, vemos que es más un sermón exhortativo que una carta en sentido estricto. Y cuando vemos ya al final de la carta de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 22, vemos que el mismo escritor nos dice: les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación que les he escrito brevemente. Es más un tipo de sermón, una predicación que el autor está haciendo para llevar a cabo la enseñanza. Ya, déjenme responder algo aquí rapidito. Okay. Bien. El estilo de la carta es elevado como un griego muy sofisticado y una profundidad teológica singular. Es más, se dice que este griego no es el mismo griego que el apóstol Pablo utiliza. Por eso es que muchos dicen que es poco probable que el apóstol Pablo sea que lo haya escrito, aunque muchos, en la mayoría, dicen que fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Hermanos, denme un segundito que voy a revisar algo. Deme un segundito. Bien, mis hermanos, seguimos. Disculpen allí que estaba verificando algo allí. Bien, continuamos con la clase. Como les estaba comentando, nos estamos enfrentando hacia
un escrito en un griego más elevado, más sofistificado, diferente a que el apóstol Pablo utilizaba en sus cartas. Y este texto está fuertemente basado en el Antiguo Testamento. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, que al leer el libro o la carta de Hebreos, tenemos que tener cercana la escritura para ir viendo, o a lo mejor leerla con otra Biblia, mejor, eso es lo que quise decir, con una Biblia al lado, para ir yendo a las referencias que se hacen del Antiguo Testamento. Hay un escritor, R.C. Sproul decía que si él un día se llegaba a quedar en una isla y le decían que tenía que elegir solamente un libro con cual quedarse, obviamente él diría que con la Biblia, pero que si le pedían que se quedara con un solo libro de la Biblia, con algún libro de la Biblia, él pedía era la carta a los hebreos, porque es una carta de profundidad teológica, cristológica, que exalta la obra de Cristo. Creo que a partir fuera de los evangelios es una de las cartas que más exalta la obra de Cristo, lo que representó el sacrificio de Cristo y el papel de Cristo Jesús como Mesías. Es una carta extraordinaria de mucho contenido, que especialmente señala mucho al sistema levítico y los salmos. Por eso Hebreo es un comentario cristológico del Antiguo Testamento, mostrando cómo todo apunta a Cristo como el cumplimiento supremo. Sobre el autor, como les comentaba, tradicionalmente dicen que es a Pablo, pero la autoría de verdad es anónima. No hay manera de que podamos decir con certeza quién es el autor. Martín Lutero sugirió que pudo ser Apolos. Orígenes dijo que solo Dios sabe con certeza quién lo escribió. Y su perfil indica que era judío helenista oculto, conocedor de la Septuaginta, porque la referencia que utiliza es de la Septuaginta y del sacerdocio levítico. Es decir, alguien que conocía profundamente la escritura o la tradición hebrea, y que aparte le estaba escribiendo a personas que conocían profundamente el hebreo o la cultura hebrea y las enseñanzas hebreas de la Torá. De tal manera que estamos ante alguien que escribió con mayor profundidad. Hay algunas teorías que en verdad no me parecen muy locas. Si ustedes han tenido la oportunidad, hay alguien aquí, a ver, levanten la mano en el Meet, aquellos que han tenido la oportunidad de leer la carta de Hebreos completa, no por partes, sino que la han estudiado o la han leído de manera completa. Dos. Bien. 2, 3, 4. Bien. Los que no lo han hecho, les invito a que se tomen un tiempo para leer la carta completa a los hebreos. Es una carta extraordinaria. Y cuando ustedes la comiencen a leer, se van a dar cuenta de la profundidad detallada que hay dentro sobre Jesús como Mesías, y cómo lo anterior del Antiguo Testamento apuntaba a una realidad que ahora es en nuestro Señor Jesucristo. Pero cómo también lo que nosotros vivimos es una sombra y un tipo de lo que ha de venir en lo que está en los cielos, lo que nos aguarda en nuestras ciudades y moradas celestiales. Es una carta esperanzadora, es una carta que nos da aliento, nos da consuelo y tranquilidad de que, hermanos, no somos ciudadanos de esta tierra, sino que nos aguarda nuestra patria celestial. Y si nosotros vemos durante todas las cartas que hemos estado estudiando, sobre todo en estas cartas generales, se ha exaltado y resaltado mucho sobre nuestra ciudadanía, sobre poner las miradas y nuestra esperanza en lo que nos aguarda en el tiempo venidero. Hermanos, hay algunas teorías que dicen que la carta de Hebreos tuvo que haber sido escrito por alguno de los caminantes de Emaús. Algunos dicen que esta carta fue lo que el Señor Jesús les habló a los caminantes de Emaús.
a lo que no me parece una teoría, no le estoy diciendo que así sea, pero no me parece una teoría muy descabellada. Por eso les preguntaba que quiénes han leído la carta completa, por el contenido profundo de la carta. Esto tuvo que haber sido escrito e inspirado, bueno, obviamente por el Espíritu Santo de Dios, pero alguien con profundo conocimiento sobre ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y sobre esa revelación como Mesías. Está otros que, por ejemplo, dicen que fue Apolos, otros que dicen fue Pablo. Si vemos al final de la carta, se le manda saludos, dice que se le manda saludos a la iglesia, que la iglesia de Italia manda saludos. Se habla de Timoteo, así que tiene que haber sido alguien que estaba cercano dentro del círculo de los discípulos o de los apóstoles. El propósito de la carta era animar a creyentes judíos que estaban tentados a retroceder al antiguo sistema. También tiene como propósito mostrar la superioridad de Cristo en todos los aspectos de la revelación, sacerdocio y sacrificio. Y nos hace un llamado a urgir, a perseverar en la fe y no abandonar la esperanza en medio del sufrimiento. Es una carta netamente y completamente alentadora. Si vemos en la estructura literaria y el bosquejo, vemos que tiene un formato que alterna entre secciones doctrinales y exhortativas. Nos presentamos y nos vemos ante una carta, que nos enseña doctrina y luego nos exhorta y nos lleva a hacerlo de manera práctica. Y utiliza mucha tipología del Antiguo Testamento para mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de todo. Si vemos una estructura de la carta, podríamos decir que en primer lugar vemos la superioridad, en una introducción, la superioridad de Cristo como revelación y como hijo de Dios. Luego vemos una superioridad sobre Moisés y Josué. Luego como sumo sacerdocio eterno de Cristo. Vemos luego el nuevo pacto y sacrificio superior del capítulo 10, de versículo 19 al capítulo 12, 29, nos habla de la exhortación a la perseverancia, y ya en el capítulo 13 al final nos habla de aplicaciones prácticas y conclusiones. Así que vamos a comenzar rápidamente con los temas teológicos principales en la carta de Hebreos. Y en primer lugar comenzamos viendo de que Cristo es la revelación final de Dios. En primer lugar, vemos que Cristo es superior a los profetas porque Él es ya la palabra de Dios encarnada. No solo habla de Dios, sino que es Dios manifestándose. Vámonos al primer versículo del libro de Hebreos. Capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días, es decir, es alguien, por eso que la carta tuvo que ser cercana a ese periodo, luego de la ascensión de Cristo, de cuando comienza la apertura de la predicación del Evangelio. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Se recuerdan lo que hablaba el Evangelio de Juan? Si vemos en las cartas de Juan, cuando vimos en la primera carta de Juan, que habla muy parecido al Evangelio de Juan sobre el inicio y la creación del universo, el cual Cristo es el agente y el motor por el cual se hace el universo. Esto es algo sumamente maravilloso y asombroso. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Aquí vemos la cristología de quién es Jesús. Él es el destello, ese resplandor de la gloria de Dios. Si nosotros vemos el sol, ese destello que no nos deja ver qué es lo que podemos ver del sol, ese es Cristo, porque dice que a Dios nadie lo ha visto. Dios Padre nadie lo ha visto, pero Él se ha revelado ahora a través del Hijo, en la encarnación del Hijo de Dios. Por eso Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque ese Dios invisible que era difícil que nosotros pudiéramos ver, se nos ha mostrado ahora a través del Hijo. Por eso Él es esa expresión de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Tiene la misma esencia del Padre. Él tiene los mismos atributos del Padre. Y dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder.
después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿qué dice? El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesús, es muy importante ver esto porque cuando estábamos viendo en las cartas anteriores se estaba enseñando la adoración a los ángeles y que incluso se estaba llevando la enseñanza de que Jesús había sido un ángel más. Por eso es que este autor, y ahorita lo vamos a ver más adelante con respecto también a esto de los ángeles, está llevando a mostrar a la superioridad de Cristo por sobre todo estos ángeles, quienes fueron criaturas o fueron, criaturas, fueron, para la redundancia, criaturas creadas. Por eso nos lleva al segundo punto, que es la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Porque, y esto comienza aquí el autor diciendo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? De nuevo, versículo 6, cuando trae al primogénito al mundo dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Aquí está citando un salmo. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tu Señor en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos son como una vestidura y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Por eso esto contrarresta tendencias judaicas de venerar a los ángeles y les está enseñando que Cristo es el Hijo eterno, mientras los ángeles son siervos que les sirven al Hijo y que están allí para servirnos a nosotros. Es decir, que Cristo, fíjense esto, pero versículo 13, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hermanos, a ningún ángel se le ha dado autoridad y se le ha dicho. Más allá, más locos los testigos de Jehová que dicen que el Hijo, que Jesucristo es hermano de Lucifer. No son, creo que no. Los mormones dicen que son hijos de Lucifer, que es hermano de Lucifer. Y los testigos de Jehová que son hermanos del arcángel Miguel. Por eso dice, versículo 14, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Es decir, los ángeles amados que están allí para servicio de Dios, para adoración a Dios y para servirnos a nosotros. Ellos son servidores de Dios y por esa causa están para servirnos a nosotros. Por eso no es que Dios necesite los ángeles para servirnos, porque si Dios no nos puede servir. Es que ellos se complacen en adorar al Señor y en servir al Señor y servirnos a nosotros. Y por eso dice que ellos se deleitan y disfrutan del servir al Señor, lo cual lleva a servir a los escogidos. Pues ellos anhelarían o ellos miran con agrado la salvación tan grande que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Y esto tumba por tierra lo que enseñaban estas personas. Vayamos un momento a Deuteronomio 33:2. Si alguien puede buscarlo allí rápidamente. Deuteronomio 33:2. Si alguien lo puede buscar y lo puede leer. Amén. Lea, hermana Lady. Buenas noches, bendiciones para todos. Deuteronomio 33, versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán,
y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Leámoslo de nuevo. Léalo de nuevo. Ajá. Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, fíjense, había una tradición judía que estaba enseñando, gracias, hermana Lady, que esos millares de santos eran ángeles que habían venido y eran los ángeles que habían entregado la ley. Y por lo cual se estaba haciendo adoración y veneración a los ángeles, porque se le estaba diciendo que ellos eran los que habían entregado la ley. Por lo cual está derribando esto de que no fue así, que estas personas, que el mismo Señor es quien da la ley y que este Cristo Jesús es quien es la revelación completa de esta ley. Por eso él dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Otra vez, estamos en los primeros siglos del cristianismo y se está atacando las enseñanzas, la distorsión del evangelio que se estaba dando, y el escritor de Hebreos le está diciendo, necesitamos prestar atención a lo que ya se nos ha enseñado, a lo que ya le hemos dicho, para que no nos desviemos, porque la apostasía estaba a la puerta de la esquina. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles, dice, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si ese viejo pacto que fue entregado no cayó a tierra y no se pasó por alto ninguna de sus faltas, ¿cuánto más en este nuevo pacto no se pasará por alto aquel que falte? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Dios demostró su poder y su señorío y la soberanía que había sobre aquel que mostraba. Esto es algo interesante ver, porque cuando vemos el libro de Hebreos, estamos viendo y mostrando que las personas y el autor de esta carta estaba claro que lo que aparecía en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová era Cristo. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, cuando vemos esas apariciones que dice, y Dios vino y habló, estamos hablando de cristofanías, porque Cristo desde la creación del mundo ha sido el intermedio por el cual el Padre se relaciona con su creación. Así que Cristo no es que apareció en el Nuevo Testamento. Cristo no estaba en la banca del cielo aguardando que se cumpliera todo el Antiguo Testamento para entrar. Ok, ahora sí, me toca encarnarme, ahora sí voy a nacer y listo. Desde el inicio de la creación, no me quería meter para allá, pero vamos a adentrar. Cuando nosotros, una de las traducciones del hebreo, cuando se habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, se enseña que, se recuerda en Génesis, dice que se hizo el día y Dios hizo el día y vio Dios que el día era bueno. Hizo Dios los animales y vio Dios que era bueno. Parece un poco extraña este escrito, porque lo hice y después vi, sí, chévere, me quedó bien, pero ya va, Dios no es eterno. Dios no sabe todas las cosas. Y es aquí cuando entra el trabajo de la Trinidad dentro de la creación. En el escrito, en la traducción del Targum, se dice
cuando se habla del Génesis en la creación, dice, y el Hijo de Dios creó y vio Dios, Elohim, Padre, que era bueno. Por eso cuando nosotros vemos en Juan y vemos en Colosenses que dice que por medio de Él, por Él y para Él, se hicieron todas las cosas. Y cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, se muestra que Cristo Jesús era quien hablaba, quien mostraba y quien decía todas las cosas. Cuando vemos el ángel de Jehová, es una cristofanía, es Cristo Jesús apareciendo, relacionándose con el hombre. Cuando Moisés ve a Dios en el monte, él ve a Cristo, a Dios el Padre. Nadie lo ha visto, por eso el Hijo ahora es quien nos los ha mostrado. Por eso desde la fundación del mundo, el intermedio y el agente por el cual el Padre se ha comunicado y ha hablado es por medio del Señor Jesucristo. Jesús siempre ha estado activo, intermediario, y ha estado presente en la creación y en la interacción de lo que sucede en el mundo. Él no apareció en el Nuevo Testamento. Jesús siempre ha estado involucrado y siempre ha estado en medio de todo en medio de toda la historia de la humanidad. Por eso, un autor dice que el Antiguo Testamento es cristotélico, porque en el Antiguo Testamento Cristo estaba, mas no se había revelado. Y eso de cristotélico quiere decir que apunta hacia. El Antiguo Testamento nos apunta hacia Cristo. Y el Nuevo Testamento es cristocéntrico, porque todo el escrito, todas las cartas, todos los evangelios, todo lo que se dice gira en torno a la vida, obra de Cristo, porque ya Él se ha mostrado y se ha revelado. Hermano Carlos. Pastor, buenas noches. Ahí en el versículo 5 que leímos del capítulo 1, se puede interpretar, o hay quienes pueden interpretar que Dios Padre le pudo haber dicho a Jesucristo que Él lo había engendrado. Entonces eso como que contradice la versión de Juan, que dice que existió antes de todos los tiempos. No sé qué puede comentar sobre eso. Sí, y eso es algo que utilizan también los testigos de Jehová para que, viste, Jesús fue creado. Pero recuerden que Jesús al nacer, cuando está en el vientre de la Virgen María, tuvo que haber un espermatozoide que entrara al óvulo. Y ese espermatozoide lo puso Dios. Porque Jesús fue creado de manera milagrosa, pero el proceso fue de una manera natural. ¿Se entiende? Jesús, porque tiene que ser hombre. No es que de repente apareció ya de ahí de 9 meses. Que tuvo que hacer el proceso. Dios mismo puso el espermatozoide en el óvulo para que allí se formara el niño. Cuando habla de ese engendrar, habla de él como padre, porque Dios es el padre de él, que cuando Jesús se encarna, pues no es que Jesús comenzó a existir desde ese punto, porque eso es lo que está abriendo, lo que está hablando y está debatiendo el autor de Hebreos. Está mostrando la eternidad y la superioridad de Jesús, porque está diciendo estos ángeles fueron creados, Jesús no. Por eso es que la encarnación no es que comenzó a existir. Cuando Jesús se encarna, Él incorpora a su naturaleza divina, naturaleza humana. Pero Él sigue existiendo, Él existía desde antes de la fundación del mundo. Bien, ¿quedó claro? Sí, quedó claro, gracias. Bien, sí, eso es algo que los testigos de Jehová utilizan mucho para decir que Jesús fue creado y por eso no debemos creer en Él. A ver qué dice Ginette. Pastor, cuando nos referimos al Antiguo Testamento, ¿debemos hablar de Jesús o se puede mencionar a Cristo? Lo que pasa es que Cristo significa el Mesías. No hay ningún problema. Jesús es el nombre que se utilizó. Así que
Claro, cuando si le hablamos a las personas, y ya vamos a verlo más adelante, ya creo que está por el capítulo 10, capítulo 11. Si nosotros le preguntamos a la persona del Antiguo Testamento, ellos esperaban un Mesías, pero no sabía que se iba a llamar Jesús, hasta que el profeta Isaías nos dice cómo será llamado. Pero ellos esperaban y aguardaban la promesa y murieron sin haberla visto. Sin embargo, nosotros ahora tenemos, y eso lo dice más adelante en el capítulo 10, 11 creo, solo tenemos más ventajas que ellos porque ya tenemos la revelación completa y ya nosotros sabemos que Cristo vino, que ya resucitó. Y ahora cuánto más, si ellos descansaron en Cristo y no lo vieron, sino que aguardaron en fe, cuánto más nosotros que sabemos y ya sabemos la historia completa de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Capítulo 2, versículo 9, fíjense lo que dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, fíjense, si tú y yo fuimos creados, todo lo que existe es por Cristo y para Cristo, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesús, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Jesús tenía que encarnarse, Jesús tenía que hacerse carne para poder saldar la deuda que un hombre había hecho. Y tenía que venir alguien eterno a hacerse hombre para pagar la deuda que un hombre ha hecho. Porque ciertamente, versículo 16, no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Es decir, Jesús no vino a redimir y a salvar a los ángeles, sino que vino a ayudar y a salvar a la descendencia de Abraham. Y ya vimos en las cartas del apóstol Pablo quiénes son esa descendencia. Amados, somos tú y yo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Jesús es nuestro hermano. En todo. Jesús es semejante a nosotros en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote. Fíjense el gran sumo sacerdote que tú y yo tenemos, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Tomó nuestro lugar, Él se entregó por nosotros, se derramó y pagó la deuda que tú y yo teníamos. Versículo 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado en todo. ¿Y ustedes recuerdan a Jesús en el Getsemaní? Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Porque lo que Jesús iba a experimentar en la cruz era algo que él nunca había experimentado. Era la ira de Dios derramada sobre él. La separación que iba a tener en cuanto la ira de Dios iba a derramar sobre él. El castigo de Dios, el castigo y el pecado del mundo completo y entero se venía sobre él. Y Jesús le dijo, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Amado, Jesús en su carne, estaba en la carne también. Y Jesús estaba sufriendo y padeciendo. Y es como que, Padre, no habrá otra manera en que yo pueda redimir a estos hijos. Pero cuán glorioso y bondadoso fue su obediencia cuando dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y por eso, por cuanto venció y fue obediente en todo y fue hasta la muerte y muerte en cruz y resucitó, es poderoso para socorrer a todos aquellos que son tentados. Amados, tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestro dolor, que entiende nuestro sufrimiento
que entiende nuestro padecimiento, no podemos llegarle a decirle a Dios, es que tú no me entiendes. Porque el mismo Dios, cuando lo sentían lejano, se encarnó. Y dice Juan, y habitó entre nosotros, hizo tienda, tabernaculizó, es lo que quiere decir el verbo. Y estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito Hijo de Dios. En tercer lugar, nos enseña que Jesús, que Cristo es superior a Moisés y a Josué. Y aquí está tocando fibras delicadas, porque usted y yo sabemos la adoración que tenían los judíos en la actualidad a Moisés. Y por eso dicen muchos que tuvo que el Señor esconder el cuerpo de Moisés, porque si no hasta el día de hoy lo estuviesen venerando. Lo vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de Judas? Judas creo que fue el que habla, o Pedro. Pero nos muestra que Moisés fue un siervo fiel, sí, que Moisés construyó el tabernáculo tal cual como el Señor se lo había mandado que lo hiciera. Fíjense, dice capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo también es nuestro apóstol, nuestro enviado, nuestro sumo sacerdote, el cual fue fiel al que lo designó. Fíjense, el cual fue fiel al que lo designó, fue fiel al llamado del Padre. Y aquí vemos el trabajo de la Trinidad, que creo que eso lo he mencionado, la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. La Trinidad en sí, de que cada uno tiene su rol y su funcionamiento y que ninguno del otro toma la posición del otro. Y estas posiciones no se habla de autoridad de quién es más importante que aquel, sino que cada uno en gozo se sujeta al otro. El Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. Y los tres trabajan en armonía, en comunión, para beneficio y bendición de nosotros. El Hijo se sujetó a aquel que lo había enviado, porque el Padre es quien lo envió. Y ahora nos pone el ejemplo de Moisés y nos dice cómo también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús, versículo 3, ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Amén. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Dice, Moisés hizo la casa, el tabernáculo, la casa de Dios. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Versículo 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Moisés fue fiel a lo que el Señor le dijo que construyera. Y fíjense que el Señor le dice, construye y hazlo tal cual como te lo he mostrado, tal cual como te lo he dicho. Y él hace un lugar para que el pueblo de Dios se acercara. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Ahora Él construyó, porque Él es el autor y el constructor de la casa en general, donde tú y yo vivimos. Él es el que edificó la casa, el mundo, la creación donde tú y yo estamos, cuya casa somos nosotros, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos tabernáculo. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Otra vez, ¿cómo demostramos que somos hijos de Dios? Si estamos perseverando firmes en el camino que el Señor ha trazado para con nosotros. Y eso es lo que quiere mostrarles aquí. Ustedes tienen en alta estima a Moisés, pero superior es este Señor.
Fíjense, ahora sí del Antiguo Testamento, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, porque fue quien inspiró la Escritura. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahora aquí viene una advertencia que hace el autor. Versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por eso es, examíname, oh Dios, porque puedo estar dentro de la iglesia, puedo estar dentro del pueblo de Dios, pero ¿y si al final tengo un corazón malo lleno de incredulidad? Y por eso dice antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, mientras se pueda, mientras sea el día es hoy, mientras se pueda, exhórtense, anímense los unos a los otros, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque el pecado, amado, embrutece, el pecado ciega, el pecado nubla la mente, el pecado no te deja ver la hermosura y la gloria de Cristo. ¿Y por qué es urgente que debemos hacer esto? Dice el autor en el versículo 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo, amados. Ahora formamos parte de Él. Ahora somos de Él. Formamos parte de su cuerpo. Y todas las bendiciones y las herencias que el Padre ha designado para el Hijo, somos coherederos junto con Él. Porque Él nos llama sus hermanos. Pero somos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si retenemos y caminamos seguros de que aquel que nos llamó y que comenzó la buena obra de nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Y por eso vuelvo a decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y por eso termina diciendo, vemos, poniendo en ejemplo, ¿se acuerdan el pasaje cuando el pueblo se quejó contra Dios y Dios les advirtió que esta generación no entraría a la tierra de reposo a causa de su incredulidad y de su desobediencia? Y por eso él termina diciendo en el capítulo 3, versículo 19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por la fidelidad de Cristo y su obediencia, ahora yo puedo andar en caminos de fidelidad al Padre, a Dios, porque Él me ha dado su Espíritu y me ha ayudado para que yo pueda andar en rectitud. Y por eso les pongo el ejemplo. Josué introdujo a Israel en la tierra, a esta generación nueva que sí le permitió entrar. Y por eso es que está la carta de Deuteronomio, y por eso es que vemos que Josué en el capítulo 1 comienza a enseñar la ley, porque había muchas personas jóvenes que no habían recibido esa enseñanza, porque el Señor había prometido que esa generación no entraría. Y Josué introdujo a Israel en la tierra prometida. Pero, ¿qué le está enseñando aquí esto?
¿Y qué es lo que está otra vez reforzando el autor de Hebreos? Todo eso era sombra de lo que había de venir. Porque Él los introdujo en una tierra de reposo, pero Cristo es nuestra tierra de reposo eterno. Es Él quien nos va a dar una tierra de reposo eterno, que no es en este mundo, sino que es en la gloria venidera cuando Él venga por cada uno de nosotros. Versículo 8. Porque si Josué les hubiese dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Por eso es que cuando a mí me dicen, cuando escuché la teoría de que esto probablemente haya sido lo que se hayan dicho en el camino de Maús, yo dije, podría ser, ¿por qué no? Porque es que se recuerdan que dice que en todo el camino Jesús, desde el Pentateuco hasta los profetas, le fue explicando todo lo que era del profeta o todo lo que era lo que se hablaba sobre el Mesías. Y hermanos, esto está increíble, todo lo que se está hablando aquí. Y nosotros ahorita podemos verlo con un plano más general por todo lo que hemos visto. Por eso yo quería dejar esta carta de último. Y él está diciendo, si Josué los hubiesen ingresado a la tierra del reposo literal que se estaba esperando, Dios no hubiese hablado más del reposo. Pero Dios sigue hablando de un reposo. Y esto quiere decir que entonces ese reposo, esa tierra de reposo, era un tipo, era una sombra de algo real que iba a venir. Y hermanos, esa es la nueva Jerusalén. Nuestra tierra de reposo donde nos aguarda y nos espera nuestra gloriosa esperanza de que no habrá llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, donde no habrá hambre, no habrá necesidad, porque Cristo Jesús estará y es quien lo llena todo en todo. Ese es nuestro verdadero reposo. Cristo Jesús es nuestro verdadero reposo. Por eso tú y yo no necesitamos guardar día de reposo, porque ya tenemos un reposo que es Cristo Jesús. Versículo 10. Pues el que ha entrado a su reposo, en mayúscula, él mismo ha reposado de sus obras. Cristo es nuestro reposo, porque día tras día tenía que el pueblo estar haciendo cosas, cumpliendo la ley por obras para poder tapar el pecado, un poquito el pecado que se había hecho. Pero Cristo Jesús ya quitó de en medio a que tú y yo estuviésemos trabajando y trabajando y trabajando para querer alcanzar la gracia a través de la obra, porque era imposible. Ahora deja tus obras a un lado para querer alcanzar la gracia de Dios y descansa en el Hijo, quien es el que te da toda la gracia y la misericordia. Y ahora camina por las obras de rectitud que Él ha preparado para ti. Pero no son difíciles de llevar, porque nos ha dado su Espíritu Santo para que tú y yo obremos. Qué glorioso evangelio. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y por eso él dice este versículo que todos conocemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, porque la palabra de Dios es quien nos revela y nos muestra lo que tú y yo somos y lo que está mal y lo que hay que operar, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Y de todo lo que hayamos dicho, de todo lo que hayamos hecho, vamos a rendir cuentas algún día. Porque ante ese Señor no hay nada oculto. Y ahora nos lleva a un plano donde nos muestra
que Cristo Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Él es nuestro sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Es decir, camina en rectitud, camina en piedad, camina confiando en el Señor a pesar de las pruebas y las adversidades, porque tienes un sumo sacerdote no como el del Antiguo Testamento, no como esos hombres que eran falibles y fallaban, sino un sumo sacerdote que es perfecto, puro, limpio, santo, que se compadece, que es misericordioso, que es bondadoso, que es lleno de gracia, de bondad y misericordia, que puede entenderte, que puede ayudarte. No te apartes de él. No dejes a un lado a aquel que te sustenta y que te ayuda en todo tu peregrinar. Tienes un sacerdote que intercede por ti. Tienes un sacerdote que ha dado la vida por ti y que día tras día está delante del Padre para interceder por ti y por mí. No desmayes y no tires la toalla cuando el Señor es quien te sustenta y te ha sostenido. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él se hizo hombre, él fue tentado y probado en todo. No fue probado en cosas inmorales, porque en Dios no brota el mal ni la inmoralidad. Pero fue tentado, y cuando vemos la tentación del enemigo que Satanás hizo, fueron tentaciones de necesidades. Tenía hambre. El Padre le había dado la promesa que le daría todo. ¿Y qué le ofreció Satanás? Poder y reino. Satanás le estaba poniendo en contraste lo que el Padre le habrá prometido y le está diciendo: yo te lo puedo dar de una vez, sin pasar por la cruz. Ustedes están viendo la profundidad de esto. Por eso es que donde el primer Adán falló, el segundo Adán tenía que vencer. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno. Porque antes los sumos sacerdotes morían, iban pasando, y eran varios. Ahora hay uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero es muy diferente a nosotros. Porque dice, ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Y como tenemos este sumo sacerdote que nos entiende, que ante el Padre dice: Padre, yo viví eso. Yo sé lo que se siente eso. Yo sé lo que es luchar con una debilidad. Por tanto, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Estamos siendo tentados, corramos al trono de la gracia. Hemos fallado, hemos pecado, corramos al trono de la gracia y allí encontraremos misericordia y gracia oportuna para nosotros. Jesús no es el sumo sacerdote que anda con un látigo para golpearnos todos los días. Él es un sumo sacerdote que nos ayuda y que se compadece de nosotros. Y fíjense cómo él hace el contraste de estos hombres. Porque todo sumo sacerdote, el capítulo 5, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza. Este sumo sacerdote ofrecía sacrificio una vez al año, pero
lo hacía para los pecados del pueblo y para su propio pecado. Él no estaba exento de eso. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo no vino en su sacerdote a través de una línea levítica, sino a través del orden Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, versículo 7 del capítulo 5, aquí nos está recordando la escena del Getsemaní. Fue oído a causa de su temor reverente y un ángel vino y lo fortaleció. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, y no quiere decir que Cristo no era perfecto, sino que fue preparado para lo que venía, vino a ser fuente, aleluya, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituidos por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Usted está, por eso es que Jesús le dice a esta mujer, a la mujer samaritana: mujer, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pidieras de beber, porque correrían de ti ríos de agua de vida. Él es el sumo sacerdote, amados, por el cual es una fuente inagotable que brota salvación y vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Y por eso el autor hace un llamado a la madurez cristiana. Dice: dejen de estar viviendo como niños, dejen de estar viviendo como infantes. Es necesario que comiencen a madurar. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los secretos de Dios. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y esa práctica se hace a través del sufrimiento y el padecimiento. Por tanto, amados, capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de ustedes y del amor que han mostrado a su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Aún en medio del sufrimiento y padecimiento, Dios no se va a olvidar de tu andar, de lo que tú hiciste por amor a su nombre y por otros. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que alcance la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos. La fe de nosotros es de acción, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Amados, vayamos un momento a la escena que nos estás hablando esto aquí. Vayamos rápidamente a Génesis, al libro de Génesis. Si alguien tiene allí su Biblia. Vayamos a Génesis, capítulo 15. Versículo 12. Y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y esto es el por qué yo creo en una seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Estamos en el Antiguo Testamento. A la puesta del sol, un profundo sueño, Génesis 15, 12. Un profundo sueño cayó sobre Abraham
el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto la promesa que Dios le está haciendo, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, tierra de Egipto. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Dios emitió juicio contra Egipto. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. El pueblo de Israel salió de Egipto con riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es decir, tú vas a morir, vas a dormir tranquilo. Y esto pasará luego. En la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densa tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que apareció entre las mitades de los animales. Ok, explico. Antes los sacrificios se cortaban. ¿Cómo se hacían los sacrificios en esta época? Las personas, para hacer un pacto, cortaban un animal entre hermanos, cortaban un animal en la mitad, lo picaban, separaban las partes, prendían llamas y caminaba una de las personas que hacía el pacto y luego la otra persona. Y era como una simbología de mostrar de que así le suceda a aquel que quebrante el pacto. O sea, muere, va a quedar picado. Eso es lo que se estaba haciendo. Ahora, fíjense en esto. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. El Señor le había dicho a Abraham que preparara a esos animales y los picara y los pusiera allí. En aquel día, dice el versículo 18, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo. Ahora, voy otra vez a leer el 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre la mitad de los animales. Pregunto, ¿dónde estaba Abraham? Según el relato que habíamos leído aquí. Hello. ¿Dónde estaba Abraham? Por lo que estoy entendiendo, él estaba dormido. Él dormía, ¿verdad? ¿Quién pasó Él estaba dormido. Ok. ¿Quién pasó entre los animales? Dios, Jesús. La antorcha de fuego. Una representación de Dios. Y fíjense lo que dice. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, es decir, el mismo Dios es quien estaba jurando por él mismo, y como era una promesa infalible que no se puede echar para atrás, pasó él solo. Dios juró por él mismo, por no haber uno más grande por quien jurar. Juró por él mismo y fue el único que pasó, porque el único que puede hacer un pacto y no quebrantarlo es Dios. Y dice, Dios hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los eneneos, los cadaoneos, los hititas, los feseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y todos esos neos y todos los feos. Dios estaba sellando el pacto que le había dado a Abraham de que le daría un hijo, que le daría una descendencia, muchos años antes, y lo juró por él mismo. Él fue quien pasó, hizo el pacto. Y ahora el autor de Hebreos nos está trayendo hasta acá diciendo, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. La escena que acabamos de leer en Génesis. Amados, ¿a usted no le parece increíble la palabra de Dios? Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa.
Por eso dice en el versículo 19 del capítulo 6, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra detrás del velo. Va más allá, entra al lugar santísimo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y eso es lo que está hablando, nos dice aquí el autor. El sacerdote, como les decía, lo que nos habla en el capítulo 7, iba variando, iba cambiando, moría el sacerdote, mostraba, entregaba una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo y por él mismo. En Jesús no. Y dice que no es un sacerdote según el orden de la línea de Leví, sino que es a través de un sacerdocio de Melquisedec, porque de Melquisedec, el personaje que nosotros vemos cuando se le aparece a Abraham, rey de Salem, que significa rey, que significa paz, es el rey de paz, el príncipe de paz. Este Melquisedec no se sabe de su principio, no se sabe de su fin. Y Abraham le dio diezmos a él. Es decir, que este Melquisedec que le apareció a Abraham, amados, es una cristofanía. ¿Y qué representa a ese Melquisedec? Que es un sacerdocio eterno, que no hay sucesión, nadie puede tomar ese lugar. Es un sacerdocio sin pecado y superior al sacerdocio humano. Y yo quiero leer esto. Por eso, versículo 22 del capítulo 7, por eso Jesús ha venido a ser fiador, el garante de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, nunca cesará de interceder el Señor por nosotros porque vive perpetua y eternamente. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Amado, tenemos un gran y grandioso y maravilloso sumo sacerdote. Y por eso Él dice que ahora este nuevo pacto y sacrificio es único en Cristo Jesús, que es lo que habla de los capítulos 8 al 10. El antiguo pacto fue una sombra de lo que se estaba haciendo. Se hacían sacrificios todo el tiempo, pero ahora en Cristo Jesús hay un solo sacrificio de una vez y para siempre. Jesús es el sacerdote de un templo celestial. Jesús es el sumo sacerdote de ese santuario celestial. Y con esa sangre, amados, y eso es lo que dice el autor, si con la sangre de esos novillos se purificaba el altar, se purificaban los elementos del santuario, se purificaba el pueblo, ¿cuánto más no purificará la sangre del Hijo eterno de Dios?
capítulo 9, versículo 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Amados, lo que nosotros estamos viviendo es una sombra de lo que hay en el cielo. El Edén era una representación y una copia de lo que había en el cielo. Y ahora el pecado distorsionó. Por eso nos aguardan cielo nuevo y tierra nueva. Porque es una sombra. Lo que nosotros estamos viviendo aquí es una sombra de lo que está allá arriba y de lo que nos aguarda en nuestro tiempo venidero. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Una representación, fíjense lo que dice, esto hecho por manos es una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y esto por eso es que es una herejía cuando la Iglesia Católica Romana dice que la transustanciación en la Eucaristía, ellos dicen que están renovando el sacrificio de Cristo, es un sacrificio incruento. Por eso dicen que esa carne se convierte literalmente, ese pan se convierte literalmente en carne y el vino literalmente en sangre, porque están renovando de nuevo el sacrificio de Cristo. Amados, eso es doctrina de demonio, porque Cristo murió una sola vez y para siempre. No hay necesidad de estar renovando pactos, no hay necesidad de que se esté muriendo una vez y una otra vez y otra vez. No, Cristo murió una vez y para siempre. De otra manera, dice, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces. Pero ahora una sola vez es la consumación de los siglos. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de aquellos que ansiosamente los esperan. ¿Ustedes esperan ansiosamente a su Salvador? El antiguo pacto fue sombra y Cristo ahora es la realidad. Capítulo 10, versículo 1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Porque es imposible, versículo 4, que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por eso la sangre de Cristo es la única que limpia y redime de todo pecado. Amados, el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre y es eficaz y suficiente. La sangre de Cristo es eficaz y eficiente para salvar, para perdonar, para redimir y limpiar de pecado a todo aquel que se le aplica esa salvación. Versículo 10, por esa voluntad, amado, por la voluntad de Cristo, por el sí de Cristo, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Versículo 11. Hermanos, esto es maravilloso. En el tabernáculo no habían sillas. Lean. Cuando se le mandó a hacer el tabernáculo. En el tabernáculo no habían asientos porque era una representación de que no había descanso para el pueblo y no había descanso para el sacerdote, pues continuamente tenía que permanecer limpiando sus vestiduras. Pero, miren esto glorioso, amados. Capítulo 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente, las escribiré, añade, y nunca más.
y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Amados, la obra de Cristo nos abre el camino al lugar santísimo. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, versículo 19, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, de nuevo nos dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, porque en ese tiempo de comunión y de enseñanza, de participación en la iglesia unos con otros, amados, somos pulidos, somos limpiados, somos purificados. Y por eso ahora nos hace una exhortación, entendiendo y viendo todo esto, nos anima y nos lleva a una exhortación a la perseverancia. Y esto nos dice, trae una condenación el no acatar lo que has aprendido. Porque si continuamos pecando deliberadamente, dice en el 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y aquí nos dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ultrajado al Espíritu de gracia? Cada vez que tú y yo pecamos deliberadamente, cada vez que tú y yo le fallamos al Señor porque preferimos el pecado que ser fiel a Cristo, pisoteamos y tenemos por inmunda la sangre de Cristo. Por eso termina el capítulo diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Cuán necesario decirle, Señor, ayúdame a perseverar, ayúdame a serte fiel. Y luego en el capítulo 11 nos muestra una galería de héroes de la fe y nos da la definición de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de que voy a tener lo que no veo. Y así murió Abel, Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, Sara, Isaac, Moisés, Rahab. La galería de estos hombres de la fe que vivieron una fe activa, viva y perseverante. Por eso dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y Él nos está diciendo, tenemos a todas estas personas
que fue aprobada su fe y perseveraron sin haber recibido la promesa. Fíjense, capítulo 11, versículo 39, los últimos 2 versículos. Y todas estas personas de la galería de la fe, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Ellos aguardaron y esperaron la promesa. Ellos no vieron a Cristo. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos y nosotros, amados, nosotros tenemos la gran bendición de que ya Cristo ha sido revelado y mostrado, y ahora nosotros al morir somos perfeccionados y entramos a lugares celestiales, al igual que ellos que aguardaron y esperaron hasta la resurrección y el triunfo de Cristo Jesús. Y ahora nos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, todos estos hombres y mujeres de fe, que aun cuando no vieron cumplida la promesa, siguieron siendo fieles y perseveraron, y su fe fue contada por justicia, tenemos estas personas como testigos. ¿Cuánto más tú y yo debemos ser fieles cuando hemos visto cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas? Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice el autor, y corramos con paciencia. ¿Cómo es esto? Correr, pero con paciencia. Si el correr lleva una energía, corre con perseverancia, corre enfocado y mirando hacia lo eterno, hacia lo porvenir. Corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos, ¿cómo vas a correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, porque te vio a ti, me vio a mí, porque vio el triunfo de la cruz del Calvario, porque cuando aún sentía su flaqueza en el Getsemaní, te vio a ti, te vio a mí redimido, vio todo lo que podía llevar al Padre, vio a todos los que iba a reconciliar, vio a ese pueblo redimido, amados, y soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado ahora a la diestra del trono de Dios. Si nuestro Salvador, amados, se humilló y dejó todo a un lado, ¿cuánto más tú y yo? Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Si estos personajes de la galería de la fe no te son suficientes, mira a Cristo e imítalo a él. Por eso ahora nos dice que la corrección y la disciplina de Dios a causa de nuestra desobediencia nos muestra el amor paternal de Dios. Por eso dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Yo he hablado esto en algunas de mis prédicas, porque las disciplinas de Dios, fíjense lo que dice. Bueno, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios no te disciplina, somos bastardos. Si Dios no te corrige es porque no te ama. Entonces, gloria a Dios por las correcciones. Gloria a Dios por la disciplina, porque esto me hace recordar que soy hijo, que soy amado y que soy bienaventurado. Versículo 7. Dice que estas pruebas es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Y aquí les dice lo que yo les estaba diciendo. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Versículo 10. Dios, pero Él nos disciplina para nuestro bien y para que participemos de su santidad. Amados, las disciplinas y las pruebas de Dios nos santifican, nos corrigen y nos llevan a Él. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Nadie se ríe mientras los padres le están pegando.
Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ellas, fíjense, la disciplina, la corrección nos hace madurar. Y mientras más vamos avanzando, ahora vemos las correcciones y las disciplinas de Dios de otra manera. Y ahora las entendemos. Maduramos. A los que han sido ejercitados por medio de ellas, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Y luego nos hace un llamado para que vivamos de la santidad, para que vivamos en la santidad y en temor reverente. Versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Prediquemos el Evangelio. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No dejen que la raíz de amargura brote en sus corazones y afecte a otros, sino más bien sanémonos. Y si hay algo que hay que perdonar, perdonémonos. Y luego hace otra advertencia, versículo 25, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron a aquel que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Por lo cual, versículo 28, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Por eso nos da estas advertencias. Y Hebreos contiene las advertencias más serias del Nuevo Testamento. Nos advierte contra la apostasía consciente. Nos advierte contra endurecer el corazón como Israel en el desierto. Y nos advierte contra rechazar al que habla desde el cielo. Por eso John Piper decía, estas advertencias no contradicen la seguridad del creyente, sino que son medios usados por Dios para sostener a aquellos que son suyos. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de esta carta para nosotros, amados? Fijemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No retrocedamos, porque lo dice en el capítulo 10, 38, mi justo, fíjense cómo lo dice el Señor. No dice el justo, no dice mi justo vivirá por la fe. Amado, tú y yo somos de Él, le pertenecemos a Él. Y si el Señor te ha resguardado, no retrocedas, avanza. Vive con temor reverente sabiendo que recibimos un reino inconmovible. Ama, sirve, honra a los líderes fieles y practica la hospitalidad. ¿Cómo podemos concluir? Hebreos nos revela la gloria incomparable de Cristo, amados, que es nuestro sacerdote, cordero mediador y rey. Y esto llama al creyente a madurar, a perseverar y a adorar con temor santo. Y nos muestra que toda la revelación del Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, el cumplimiento perfecto de la revelación de Dios. Amados, hasta aquí nos trajo la clase, hasta aquí nos trajo las epístolas. Y espero yo que haya sido de bendición y de gran edificación para sus vidas. Disculpen lo malo, disculpen si algún momento dije algún disparate, pero sé que estas clases han sido de gran bendición y de gran enseñanza para sus vidas, amados.